Aquí noticias del Congreso, transmitiendo en el canal 45.1 Televisión Digital Terrestre en el Valle de México y área metropolitana, en la República Mexicana los sistemas de televisión por cable y en www.canalcongreso.gov.mx. Vamos ahora con la información del Senado de la República, sesión que se extendió durante la noche y madrugada del 28 y 29 de abril. Mire, previo a la discusión de la minuta que reforma el Código de Justicia Militar y expide el Código Militar de Procedimientos Penales, los senadores Alejandro Encinas del PRD y Manuel Bartlett Díaz del Partido del Trabajo presentaron un recurso legislativo parlamentario que se llama moción suspensiva. Se trata de garantizar la protección de los derechos humanos y evitar, como ha venido sucediendo, que las Fuerzas Armadas asuman en tiempos de paz actividades que competen estrictamente a la autoridad civil y que no se vulneren los derechos de todas las personas. Se trata, ya lo describió Encinas, de un atropello. Se aprobó ese dictamen prefabricado en 7 minutos en la comisión, sin dar la oportunidad de hacer un estudio enorme. La moción suspensiva fue rechazada por el Pleno y se procedió entonces a la discusión del dictamen. Inició la fundamentación. El presidente de la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República fundamentaron este documento que reforma el Código de Justicia Militar y expide el Código Militar de Procedimientos Penales. Los legisladores se refirieron a los temas de armonización con el nuevo sistema penal acusatorio y los instrumentos internacionales. Con estos cambios, la justicia militar se ajusta a las exigencias no solo constitucionales y de nuestro derecho, sino también a las exigencias de derecho internacional y las diversas recomendaciones que se han hecho al Estado mexicano en esta materia, así como a los tratados y convenciones que ha suscrito nuestro país en materia de derechos humanos desde hace ya varios años. Funcional de los operadores del sistema de justicia penal militar. Deroga el procedimiento actual, el libro tercero del Código de Justicia Militar, por no estar ya de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio que establece nuestra Constitución. Bueno, antes de la ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios, la senadora Dolores Padierna Luna presentó un recurso más en el proceso legislativo. Presentó un voto particular. La legisladora se refirió a la garantía de los derechos humanos por parte del Ejército Mexicano. No podemos aprobar un conjunto de reformas que solo pretenden dotar de más herramientas al Ejército para que siga tendiendo su manto de impunidad y perpetuando la ausencia de sanciones efectivas. Nuevamente, el Ejecutivo Federal desafía las recomendaciones. Luego de la presentación de este voto particular, los grupos parlamentarios del PT, PRD y PRI expusieron sus posiciones frente a este Código de Justicia Militar. Sobre los temas abordados destacan las facultades de los jueces penales, el respeto a los derechos humanos y la presunción de inocencia. Que están jugando con fuego. El ejército es una institución nacional, siempre ha sido respetada. No un ejército recorriendo las calles del país, violando los derechos humanos. No un ejército que está pues ya dispuesto a entrar en los edificios, en las oficinas públicas. Ya la propia oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha alertado sus preocupaciones respecto a aquellos casos en los que se prevén facultades para órganos militares cuyas acciones pudieran afectar a personas e instituciones civiles. De que con su voto a favor se fomentará, sin duda, en las actuales condiciones que viven algunas partes del país, la transparencia en cada uno de los procesos penales y garantizará el debido proceso y la presunción de inocencia. Posteriormente, como lo dicta el proceso de discusión en el Pleno, se abrió la discusión a favor y en contra en lo general. Los legisladores y legisladoras expusieron ahí sus posiciones
que en este código propuesto por las Comisiones de Estudios Legislativos, Marina, Defensa Nacional y Justicia, entre los temas discutidos estuvieron la imagen del Ejército ante la sociedad, así como las facultades de los militares en materia de seguridad pública. Cuando aún se siente en carne viva Tlatlaya y Ayotzinapa, es cuando se propone modificar el Código de Justicia Militar para dar supremacía al régimen militar sobre el poder civil del Estado. ¡Qué inoportunos! Un ejército que merece de los mexicanos todo el reconocimiento. Un ejército que ha venido actuando en el servicio de la patria, al servicio de México y de los mexicanos, de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a lo que la ley le establece y de acuerdo a lo que los mexicanos le han demandado. Y que si no se logra resolver la presencia de la autoridad civil a través de una policía moderna que logre tener capacidad de representación ciudadana, entonces pues no vamos a tener un país que se precie de ser democrático. Pero ¿qué deciden los políticos que hoy se están vanagloriando de estar presentando este documento? Síganselo echando al ejército. Bueno, al considerarse ya suficientemente discutido el dictamen, el Pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular los artículos no reservados, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales. En votación nominal se registraron 78 sufragios a favor y 27 en contra. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto que reforma el Código de Justicia Militar y por el que se expide el Código Militar de Procedimientos Penales. Bueno, posteriormente se presentaron reservas a este dictamen por parte de los senadores de los grupos parlamentarios del PT y el PRD. Todas fueron rechazadas por el Pleno. La minuta se evaluó en lo particular con 73 votos a favor, 24 en contra y una abstención y se envió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 70.